dos hechos esta semana que nos llamaron poderosamente la atención y del cual usted no debe estar ajeno. Usted lo debe haber tratado, observado, visto en los medios, ¿no es cierto? Que es como ser lo que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca. Bahía Blanca se vio afectado por un fenómeno climático que depositó en ella más de 200 milímetros de agua que caía en la lluvia. Yo no creo que existan muchos casos de esto. Y como no existen muchos casos de esto, tampoco estamos preparados para evitarlo, para ser la emergencia que se necesita en estos casos. Bahía Blanca, es cierto, no es un caso excepcional, es un caso especial y tiene que servirnos de ejemplo. Hoy fue Bahía Blanca y mañana puede ser Mendoza, o pasado puede ser Córdoba, o Buenos Aires o Misiones. La Argentina está propensa a veces con estos cambios climáticos que estamos viviendo a que puedan ocurrir casos como eso. Y ahí viene una problemática que realmente es tan común, ¿no? De preguntarnos, ¿y quién es causante? Y si escarbamos, ¿no es cierto?, como hacen algunos animales, vamos a encontrar de que a lo mejor el único responsable es el hombre. Es el hombre, ¿cierto?, que cambia los cauces de los ríos. Es el hombre que tala los bosques. Es el hombre que cambia la naturaleza en general. Dios a lo mejor lo hizo perfecto, pero los hombres lo estamos cambiando. Prosiguiendo con el tema de Bahía Blanca. Usted sabe que cuando yo veía que había familias que estaban viviendo en el techo de un auto, decía, ¿cómo puede ser posible? O veía gente que se subía al techo de su casa y pasaban la gente que quería llevárselo y ellos decían no. Entonces, la pregunta que surge, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué no tomaban, en cierto, el medio que le brindaban para irse como será a otro lugar que estuviera seco? Y la respuesta vino, pero clara, precisa y justa. Era porque si se iban, lo poco que a lo mejor le quedaban, se lo iban a robar. Iban a perder algunas cosas que a lo mejor se podían salvar. Hay que vivir en un lugar que el agua llega medio metro o un metro dentro de la casa, que te hace perder todo. Y entonces cuando uno analiza y ve sobre todo ese pesar de las personas, dice, bueno, tenemos que ser solidarios. Y ahí comienza otra temática. Los argentinos en general somos solidarios. Lo hemos demostrado en muchas, pero en muchas ocasiones. Tanto en el sur, el norte, el este y el oeste de nuestro país. Somos solidarios. Pero la gente a veces es muy remesa a tomar algunas medidas. Pero ¿sabe por qué? Por algunos hechos que han ocurrido que dejan de lado la solidaridad en general para tomar lo negativo de todo esto. Hay hechos que han sido comunes en un lugar y en otro. Le voy a dar unos ejemplos. Hace unos días estaba charlando con el director de Acción Social de la Municipalidad de General San Martín. Me estoy refiriendo al doctor Mauricio, que en muchas ocasiones se ha brindado, nos ha clarificado, nos ha ayudado en algunos casos. Y él me comentaba de había gente que había recibido esas bolsas solidarias que le dan con mercadería. Pero ¿qué había ocurrido? Que estaban todos contentos cuando lo recibían. Y es lógico, y es lógico. Y estaba también contento aquel que lo brindaba, porque creía que llevaba una solución. Pero valga la sorpresa. ¿Sabe qué sorprendieron? A gente que venía a la casona de los de café, acá en San Martín, y vendía la mercadería. ¿Puede creer usted eso? Vendía la mercadería. Y eso ocurrió acá en San Martín. Gracias a Dios, ¿cierto? Lo detectaron, lo vieron y lo han tenido que erradicar de las medidas que estaban brindando. ¿Por qué? Porque han buscado controlar que esto no vuelva a ocurrir.
y me parece bien. Porque llegamos a la conclusión entonces que lo que había faltado, a lo mejor en ese momento, es control. Como pero en muchas ocasiones yo lo he dicho. Eso hace que ese dicho que por viejo no pierde actualidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? Porque si vos das, pero no controlás, sos, en cierta manera, socio de lo negativo que puede ocurrir. Si vos das, no controlás o no evaluás si las cosas tienen el resultado que esperás, también sos socio. Entonces, a lo mejor hay que ajustar un poco los tornillos para que no se desvíe del camino que tomamos. También me contaba el director de Acción Social, ¿es cierto?, que habían colaborado con mucha gente cuando llovió acá bastante en Mendoza, llevándole rollizo, dándole nylon, dándole membrana, y que habían ido en algunos casos y se habían encontrado de que no habían hecho el trabajo para el cual se lo habían dado. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Que tampoco tenían el material. Y el justificativo que pusieron, ¿cuál fue? Que se los habían robado. Usted se imagina que una persona que se está lloviendo, ¿no es cierto?, no va a arreglar la casa si le dan el material. Yo creo que es para dudar todo esto. ¿Usted qué piensa? ¿Se los robaron o los vendieron? Entonces, a eso hace de que se tengan que cambiar los sistemas y controles, pero también de ajustar un poco. Entonces, cuando le empiezan a ajustar, ¿qué ocurre? El que los necesita dice, estos de la municipalidad no me dan nada, estos de la provincia no me mandan nada. Y entonces, si usted le manda y ocurre estos desfasajes, ¿quién es el responsable? Y miren, me vi ahí otro caso y otro ejemplo que le quiero dar. Algo que nos tocó y mucho, pero mucho, que vamos a perecer nosotros, pero ese hecho va a trascender a través de la historia. La historia argentina lo tiene en un lugar preferencial, que fue la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, que significó en un momento querer recuperar definitiva un terruño, una parte de la Argentina, que significó la muerte de muchos argentinos. En esa ocasión se hicieron colectas de todo tipo. La gente se desprendió de cosas que a lo mejor para ellas significaban mucho, pero querían estar junto a aquellos que estaban brindando su vida en las islas. Pero con el correr del tiempo también se manifestó que muchísimas cosas que se dieron nunca llegaron a las islas. Nunca llegaron a los soldados que estaban peleando. Nunca llegaron al lugar que se había destinado para esas cosas. Entonces, todas estas cosas que estoy explicando hace que la gente sea remisa a veces a colaborar. Que la solidaridad que realmente fluye en nosotros se vaya cerrando. Que entonces tengamos que decir, la gente no colabora. La gente siempre quiere colaborar, o por lo menos un gran porcentaje de la gente. Pero está ese pequeño porcentaje que arruina todo, que arruina todo lo que se ve con alegría, con momentos de felicidad, se transforman en tristeza. Bueno, yo le decía que había dos casos, ¿es cierto?, que me habían llamado la atención esta semana. El otro que fue la marcha de los jubilados. En muchas también ocasiones, los argentinos hemos dicho, los jubilados, ¿por qué han perdido como ser en los últimos 10 años el 40% de la efectividad de su sueldo? ¿Es cierto? Y los ha perdido y bueno, en los últimos 10 años usted sabrá quién gobernó, por qué lo hizo o quién. Ahora, por primera vez o una de las primeras veces que hubo una manifestación, pero desgraciadamente, como también ocurre en muchas ocasiones, están los vivos que quieren sacar provecho de los pobres jubilados. Como si los jubilados ya no sufrieran, ¿es cierto?,
por los bajos sueldos que recibe, por esos pequeños haberes que los cuidan, que lo acompañan, y ¿qué hace? Que cuando pierde el remedio que antes se lo daban gratis, ahora lo tengan que comprar. Ese jubilado quiso manifestarse, pero a lo mejor hubo camino que otros lo tomaron para sí. Y voy a ser claro en esto. Mezclaron como ser la participación de barras bravas, de equipos de fútbol, para que participaran en las columnas que iban a manifestarse en Buenos Aires. ¿Qué ocurrió? Un desastre, un desastre. Usted habrá a lo mejor escuchado. Hubo casi 100 detenidos, a los cuales ya los vamos a referir. Se quemaron 2 patrulleros. ¿Sabe cuánto cuesta un patrullero de la policía como es la de Buenos Aires? $55.000 cuesta un patrullero. Quemaron 2. ¿Sabe cuánto cuestan motos? Las motos de la policía. $24.000. Y se quemaron 4. ¿Sabe cuánto cuestan los contenedores? Más de $3.000. Y se quemaron como 80 en un radio de 15 cuadras. Y podía seguir enumerando. Se levantaron y rompieron más de 80 metros cuadrados de vereda. Banco. ¿Sabe el destrozo que se ha hecho? ¿Sabe cuánto nos va a costar a los argentinos eso? Más de $400 millones. Escuchó bien, más de $400 millones. ¿Estamos en condiciones los argentinos de perder todo eso? ¿Estamos en condiciones de poner para reconstruir lo que unos energúmenos rompieron? Yo creo que no estamos en condiciones. Porque todos los días, la mayoría de las familias está viendo cuánto va a cobrar este mes. La mayoría de las familias está viendo qué beneficio vamos a tener este mes, en qué lugar puede ahorrar plata. Y entonces, si está viendo todo esto, tirar la plata como se tira luego de que unos mal nacidos rompen, ¿qué diría usted? ¿Qué diría usted? ¿Y qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. ¿Y sabe por qué no sé qué vamos a hacer? Porque ante esta manifestación, como ser a los detenidos, en horas se los dejó libre a todos. Se los dejó libre a todos. El 50% de los casi 100 detenidos tenían antecedentes policiales por robo, ¿no es cierto? Por violaciones. Entonces, ¿cómo es posible que con esos antecedentes ni siquiera los retengan? Nos falta el que diga, no se especificó bien por qué se los había detenido. Una jueza que hasta dijo que no había prueba de que hubieran quemado algo. ¿Y entonces quién quemó los móviles de la policía? ¿Quién quemó las motos de la policía? ¿Quién quemó los contenedores? ¿La misma policía? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer eso? Y los detenidos, en cierto que fueron, y por algún motivo determinado, muchos, en cierto, integraban la barra brava de algunos clubes. No mezclemos las cosas, porque siempre está el vivo, que en este caso no fue por ayudar a los jubilados, no fue a reclamar por los jubilados para que tengan un beneficio más, porque los necesitan. No, ellos fueron para sacar agua para su molino. Como han ocurrido siempre este tipo de actividades. Yo quisiera que contemos hasta 100, si hace falta, antes de tomar una medida. Que los sindicalistas, que los políticos, etcétera, se pongan en el lugar que corresponde. Que cuando tengan que reclamar, lo hagan con la parte beneficiosa para sus afiliados, pero también para el país. No se puede estar lucrando, ¿no es cierto?, con las necesidades de la gente. No se puede estar lucrando, ¿no es cierto?, con la situación paupérrima que tiene cada uno. Porque si no, nunca vamos a buscar la solución que estamos persiguiendo. Yo quisiera, ¿no es cierto?, que todos nos pongamos en el lugar que corresponde. No faltó el que dijo, los políticos ahora
se ponen la camiseta de un club de fútbol para obtener lo que ellos realmente como sindicalistas no lo han hecho. La semana que viene los espero.